Saludos. Hoy vamos a tener una entrevista una conversación que yo pensaba que, bueno, y decía, vamos a tener esta conversación porque quiero conversar con Carmen hoy. Pero cuando me pongo a revisar cuándo fue la última vez que conversamos, fue en noviembre de 2019. Ya van 4 años y medio y muchas cosas han pasado, así que vamos a comenzar saludando. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, Cristóbal, ¿y tú? Muy bien, todo excelentemente bien. Sí, 4 años y medio, es increíble cómo pasa el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, Y cuando coordinamos para esta conversación, hubo algo que cuando me lo dijiste, yo dije, de eso yo quiero que me hable cuando conversemos. Y es la sí, parte de que tú, en el episodio anterior, tú habías hablado tu historia desde México, desde el lugar donde vivías, en tu barrio y tu familia y todo eso, pero que estabas ahora en Estados Unidos en aquel entonces. Y ahora me entero de que ya no estás en Estados Unidos, estás en México y me sí. gustaría que me hablaras sobre qué ha ocurrido en tu vida desde esa última Claro. vez. Y que sí, viví en Estados Unidos, de hecho, vivo, pero vamos a estar en los dos países. Okey, Vivo en Estados Unidos desde hace 20 años, en California, okey, y muy bonita, muy contenta, a mí me encanta California. Y por razones familiares, mi mamá ya está grande, quiero pasar más tiempo con ella. Nos hemos movido a México. ¿Verdad? okey, Y decidimos movernos permanente para ella no va a poder viajar ya. Entonces, para verla más y combina con la situación política, entonces mi esposo se animó más rápido, ¿verdad? Y nos okey. acabamos de mover, estamos, mira, está blanco todavía porque estamos con las cosas en un tráiler por allá en la frontera, todavía en el proceso de compra de casa, estamos en in between, Okey. estamos en medio de este proceso. Em, y muy feliz, hasta ahorita muy feliz. En Puerto Vallarta, nos vamos a mover a Puerto Vallarta. Súper. Y te Sí, pregunto, pues es que tú me mencionaste la mudanza y con mencionaste la situación política, yo mi mente se va siempre como que a lo peor, ¿verdad? sí, Ha habido muchas situaciones, muchas personas que han tenido incidentes y problemas. claro, ¿A ustedes claro. pasaron algún susto, tuvieron algún incidente que Gracias a los Dios. empujó a tomar la decisión? No, 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 gracias a Dios, no, yo soy ciudadana, Okey, y mi esposo es americano, ¿no? Él es nacido allá. Y he tenido la suerte de hace muchos años, desde hace muchos años, ser ciudadana. Y lo veo a mi alrededor, lo veo con la gente, cómo está sufriendo ahorita, con la gente que trabajo, ¿verdad? En terapia. Pero no ha habido un susto, sí está incómodo. Es claro, incómodo ver cómo están tratando. Yo comparo toda esta situación con la experiencia de un holocausto, ver a nuestra gente sufrir tanto. Entonces, también esa fue parte de la decisión de quiero moverme a donde pueda hacer otras cosas, ¿verdad? okey. Es más para escribir, yo los últimos 2 años he escrito más. Entonces, para mí era estar cerca del mar, poder caminar, nadar en la mañana, escribir, ¿verdad? Ujú, Entonces, es un tanto profesional también de quiero retraerme un poco para ser más productiva en mi escritura. sí. Carmen, y tú obviamente tenías de las cosas que mencionabas en tu episodio anterior es que en un momento tú tenías una agenda bien cargada con muchos clientes y trabajabas clientes uno a uno. Todavía lo Sí. estabas haciendo y si lo estabas haciendo, esta situación que estamos hablando, la situación política y la de los migrantes, ¿era un tema recurrente en tus consultas? Sí, te lo es. De hecho, yo sigo teniendo la licencia de California y Ujú. sigo mi práctica privada con clientes de California. Entonces, todo lo hago en Zoom. Ya tengo 2 años, más o menos todo haciéndolo en Zoom. Y ahorita son los temas. Cada sesión ha sido una preocupación. No importa si no tienen documentos o si tienen residencia o si tienen ciudadanía por naturalización, es el tema. La gente está muy preocupada, ¿verdad? Claro. Entonces, todos los días es el mismo tema y influye mucho en la dinámica familiar, en la dinámica financiera de las personas. Entonces, en el 2016, en el 2017, eso fue lo que me motivó a abrir el podcast y en los videos en Facebook.
y, ahí he seguido, ahora con mayor razón, ¿verdad? Después lo hice non-profit, ya Sí, lo hice sí, non-profit y ya quedó non-profit, entonces ahí estamos tratando de ayudar con información, claro. No, ¿verdad? y entonces, por ejemplo, en mi caso, pues, como puertorriqueño, pues, por nacimiento, bueno, Ujú, es un tema de discusión, pero tenemos la ciudadanía estadounidense, entonces, pero sí, aún así, la situación en Estados Unidos muchas veces pasa que tú puedes ser ciudadano, pero si hablas español, despiertas la sospecha o llamas la atención de ujú, algo y eso te puede causar algún incidente o algún susto. Entonces ya es como que incluso ya hasta viajar a Estados Unidos, hasta los sí. turistas ya no lo consideran porque pues como que ya no se sienten en esa tranquilidad, en esa comodidad. Sí, acabo de ir la semana pasada regresé fui a dar un taller ahí a Google, a las instalaciones de Google, y el avión iba muy vacío. Es increíble, la gente está muy asustada, ¿no? No tuvimos problema, entramos con tranquilidad todos los que íbamos en el avión. El avión iba de aquí de Puerto Vallarta, en México. A veces es más lo que se dice en las noticias que lo que realmente sucede, ¿verdad? Claro, Entonces claro. nosotros entramos con tranquilidad, no nos detuvieron, no nada. Am, no tuvimos mayor problema, pero sí se siente el estrés en todas las áreas, ¿verdad? Y en los precios. California en precios de comida es increíble cómo ha subido, Wow. ¿verdad? Sí, sí. Ujú. No, y es que siempre se habla de cuando dicen evidencia por datos, por estadísticas o evidencia por anécdotas, ¿verdad? Anecdótica. Sí, Y siempre las evidencias anecdóticas, los cuentos que uno escucha, a veces sí, como que pesan más en la mente de nosotros, ¿verdad? sí, sí, sí. No, sí, nosotros entramos por San Francisco, yo entré por San Francisco, muy tranquilo, estaban normal, ¿verdad? Pero sí estaba súper vacío. Sí, sí, sí. Ujú. Yo por suerte, ¿verdad? Todavía en mi vida no ha habido ese cambio. Bueno, nosotros todos en general, pues, de alguna u otra manera, la pandemia nos tocó fuerte cuando conversamos. Fue en noviembre, todavía la Sí. pandemia no se sabía, No se no, sabía. no había nada, pero a principios del 2020 la pandemia pues no, nos afectó, ¿verdad? A mí en mi caso, yo eh, pues lo que me dedico mayormente es a mi podcast y a otra serie de cosas. Y no interactúo con clientes, pero yo en mi caso, en tu caso me imagino que tu trabajo, tu forma de generar ingresos, tiene que haber sido afectada por la pandemia. ¿Cómo fue para Sí, ti eso? hubo mucho cambio. Teníamos clientes, teníamos grupos, etcétera, y tuvimos que parar de un día para otro a moverlos en línea. Y Mm, por suerte, por intuición, yo había estado enseñando a las personas con las que trabajo a manejar el Zoom. ok, Y les había estado enseñando porque yo quería que fueran eficientes en las escuelas con sus hijos, ¿verdad? ok, Y eso me ayudó. Perfecto, entonces ya estábamos entrenadas para movernos a Zoom. Nos movimos a Zoom desde el primer día y desde hecho el primer día que alguien me dijo hay una sospecha, alguien de claro, confianza dentro del sistema de salud me dijo hay una sospecha, inmediatamente yo moví a toda mi gente a Zoom. súper, Y estuvimos bien, gracias a Dios, estuvimos, yo abrí 13 veces a la semana sesiones gratuitas en grupo. ok, Por 2 años estuvimos así, wow, y eso ayudó a muchísima gente a que procesáramos juntos, porque no era que yo les ayudaba en mucho, sino claro, procesar claro, lo que iba saliendo juntos. Y sí, luego paré esas sesiones porque era muy cansado también ya para sí, mí, pero como trabajo se vino más trabajo para nosotros por el área de psicología, ¿verdad? sí, Y más con esas sesiones que teníamos. Entonces, nos ha ido bien. La la non-profit sigue su camino con el podcast ujú, y separamos la práctica privada, la terapia queda como práctica privada. ok, Ahí vamos. sí. Siempre va a haber necesidad de terapia. Claro. No, por ejemplo, bueno, yo no soy, ¿verdad? A uno, como te diría, yo puedo observar mi vida y yo puedo sentir así, en términos generales, decir, pues mira, yo tengo una buena vida y me considero bastante, por decirlo de una manera,
saludable mentalmente, por decirlo de una manera, o emocionalmente. Sí, Y yo veía cómo la pandemia nos afectaba a todos. Y yo decía, yo que estoy en una vida, digamos, estable, con unas circunstancias que no son ujú, malas, que son favorables, y me afecta, no imagino cómo a otras personas con diferentes circunstancias les podía estar afectando, que tenía que estar afectando a nivel, y que pues obviamente se veía en circunstancias de estadísticas de violencia, de ujú. muchas cosas que pasaron como secuela de la pandemia. Esto ha sido un parteaguas, Ujú, ¿verdad? Esto de la pandemia y cómo lo manejó cada país y cada gobierno ha sido un parteaguas, porque las gentes que tienen recursos emocionales, físicos, financieros, etcétera, estuvieron afectados, ¿verdad? Como es como si hubiera un huracán cuando hay un huracán o algo así. Y las personas que no tienen recursos estuvieron doblemente o triple afectados. Y esta situación que estamos viviendo ahorita política es igual. La gente que no tiene recursos es la que está más oprimida. Entonces, es donde mi trabajo siempre fluctúa, ¿verdad? Tengo la fortuna de trabajar con gente que tiene muchos recursos financieros ujú. y emocionales y de acceso a servicios de salud. Y tengo la fortuna de trabajar con gente que no, que apenas tiene para comer. Entonces, ha sido de veras un parteaguas. Estamos muy afortunados de tener lo que tenemos, Cristóbal, Sí, sí. ¿verdad? Carmen, ¿verdad? Cuando conecté contigo, una de las cosas que vi es que tú escribiste un libro y yo escribí un libro, ¿verdad? Sí, Y entonces quisiera ver, de ahí surge entonces este deseo de conversar y me gustaría que me hablaras de dónde surge la idea de ese libro, cuál es el origen de tu libro que se llama, el nombre de por sí suena ya como que despierta un poco la atención, es 10% más egoísta. Reescribe tu historia en tus propios términos. ¿De dónde surge sí. esta idea, este libro? Fíjate que esta idea surge de algo muy bonito que es, hay un grupo de liderazgo que yo manejé por 2 años o más, Ujú. y hay una de las líderes que trabajó ahí con nosotros, que hay durante la pandemia, de hecho, hizo muchísimo por su comunidad. Ella y su grupo hicieron mucho, juntaron hasta $2 millones para ayudar en renta a su Wow. comunidad. Y la ciudad de Mountain View le pregunta: "Bueno, ¿y tú de cómo te hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida que eres así?", ¿no? Y ella dice: "Bueno, pues mi trabajo con Carmen", ¿verdad? Okay. Y y la ciudad de Mountain View se acercó con nosotros y una fundación y dijeron: "Pues queremos que lo que le hayas enseñado, se lo enseñes a muchas otras mujeres". Entonces, hicimos un programa, en ese tiempo pusimos un programa junto. Luego, Rosestela, que es muy querida, que es una pedagoga en México, ya antes de la pandemia se dedicaba a dar cursos a empresas muy importantes en México. Y Sí. entonces dijimos, bueno, hay que aventarnos a hacer un pequeño manual de cómo cuidarte, cómo cuidar tu salud mental, cómo ser tu prioridad, porque veo que muchas mujeres, especialmente mujeres, les cuesta trabajo ponerse como prioridad, hombres y mujeres inmigrantes, ¿no? Y entonces empezamos a poner todo lo que pensábamos que iba junto y luego una lo ofrecimos a es como respuesta a esta petición de la ciudad y de la fundación. Y dos, luego lo mejoramos, lo acomodamos para que fuera un manual. De hecho, nuestra editora fue la que dijo, esto es un libro, Carmen, esto no debe quedarse adentro. Entonces, así salió como de estar hecho un manual para los cursos, lo publicamos. Y ha Sí, sido un camino muy emocionante, ha sido muy bonito porque he hecho algún par de firmas de libros y me he podido platicar con gente que no conozco, que nunca había oído de ellos y que están haciendo su transformación con el libro. claro. Entonces, ha sido un encuentro muy bonito. Y digo yo, porque normalmente yo estaba en California y Rosestela en la Ciudad de México, entonces no podemos hacerlo juntas. Y bueno, ahora que pasen eventos en México, vamos a poder estar las 2, ¿verdad? Sí. Sí, yo veía el libro y yo veía el nombre de ella y digo, eso suena como a personaje de novela, porque están Rosa Estela Mendoza de la Vega, suena como que nombre así de Así es personaje. elegante.
sí. Y de además de de persona lo ver. elegante, ¿verdad? Sí, y ella es así, muy elegante, sí. Sí, Entonces, y es muy elegante para hablar, entonces nos ha quedado muy bien la combinación como para escribir. Ya tú has probado ahora con tu libro lo desafiante que es escribir un libro, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí. Mira, algo Entonces, a ver tu libro, a ver, cuéntame. sí. Mira, yo primero te quería decir que, antes de pasar a mi libro, que tu libro, cuando tú lo lees, está hecho para eso, ¿verdad? Está hecho para, no es leer, 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 sino es tú presentas unas ideas y entonces das espacio para que la persona como que, es como si fuera un curso, ¿verdad? Como si fuera un taller y la persona pues puede hacer unas reflexiones y tomar sus notas y eso. Me parece, por eso te pregunté, ¿verdad? De dónde surge esto, porque se nota que es básicamente, no es un libro de por sí solo, es como que una herramienta para algo que se está haciendo ahí. Sí, Y sí, y es te un quería manual decir de trabajo, ¿verdad? definitivamente. Y hay una similitud porque mi libro, pues, se llama Cueva Ángeles, lecciones desde lo más profundo, y es que yo, por muchos años, mi pasatiempo era la espeleología, exploración de cuevas. Y por hacer las cosas bien, yo fui preparándome, adiestrándome, capacitándome, hasta me convertí en instructor de rescate en cuevas, instructor de rescate en ríos, instructor de búsqueda y rescate, y muchos conceptos que yo he aprendido ahí, yo había notado que yo los aplicaba a mi vida. Y entonces uno de esos conceptos que me lo recuerda tu libro, por ejemplo, en lo que yo le llamo las prioridades de un rescatista. Cuando un rescatista o un socorrista va a atender una situación donde hay una persona que está, una víctima o un paciente que está en problema, está en peligro, pues las prioridades del rescatista primero es él mismo. Si él no se cuida, si él no vela por su bienestar, si él Sí. se expone a un peligro innecesario, pues entonces él corre riesgo también de salir lesionado o morir en la situación. Entonces la Fíjate, primera, ah, la primera, fíjate que, bueno, antes de que explicar un poco tu libro, sí, Ujú. yo tuve la oportunidad de leerlo, ¿verdad? Tu libro, de hecho, fue mi compañero de avión ahora que fui a California, ¿no? Am, Me encantó porque a mí me impactó eso que en general el libro es algo que es a través de historia, ¿verdad? Es Ujú. digerible, es bonito de digerir. A través de tu historia nos vas llevando por lo que es el arriesgar, lo que es el manejar los miedos, lo que es el enfrentar desafíos. Es un regalo muy bonito. Emocionalmente, yo digo que es un regalo. Por eso cuando me lo mencionaste, sí, yo quiero leerlo porque es muy de acuerdo a los temas que trabajamos nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces, con esto las prioridades de rescatista, la segunda prioridad es los compañeros de equipo y Ujú. tercero es la persona que se va a atender, que se va a ayudar. Y yo lo A mí veo, me pues, impactó. afín con el 10% de más egoísta, es buscar Sí. cuidarnos un poco más para entonces poder ayudar a los demás. A mí me impactó muchísimo eso que dices de las, como las guías que ustedes tienen, ¿verdad? Para Ujú, rescatar a alguien, porque tú piensas que cuando vas a rescatar a alguien, la prioridad es la persona que vas a rescatar, ujú, ¿verdad? Eso hasta que leí tu libro dije: "Es que tiene sentido". claro, Como si yo algo una frase que se me quedó de tu libro es: "Si yo me pongo en el mismo riesgo, ujú, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a ayudar?". claro, claro, Y eso en el 10% más egoísta es lo que tratamos de explicar. Si tú no te cuidas, si tú te exacto. descuidas, ¿qué cosa vas a andar ayudando allá? ¿Verdad? Sí, Que sí, no, sí. que mis hijos son primero, que mi esposo es primero. No, no va así, ¿verdad? Claro, claro. No, y Ujú. y yo, a mi entender, tú eres como que fuiste como que bastante conservadora con el solamente 10% más egoísta, cuando yo creo que muchas veces debería ser Sí, más, sí. porque el ejemplo de la madre, mira, si tú quieres dar todo por tus hijos y no te cuidas, eventualmente no vas a estar y va a ser peor, van a estar solos, van a estar entonces, hay que de alguna manera buscar ese balance entre cuidarme y ayudar a los demás. Hay un ejemplo, yo menciono el ejemplo de los rescatistas, pero cuando uno toma un avión que mencionaste, cuando tu viaje reciente, ¿qué te dicen cuando haces en la charla de seguridad? Cuando si cae la mascarilla de oxígeno, primero usted se la pone y luego Ajá. se la va a colocar a la persona que está al lado si anda con niños
¿verdad? Ujú. O sea, que es Sí, bien importante cuidarnos primero y entonces yo no creo que sea egoísta, sino es como hasta cierto punto ser responsable, porque, sí, ¿verdad? Hay que gracias. protegerse y Ujú. cuidarse. Sí, es ser responsable. Y algo que estamos tratando de modificar es el concepto de egoísmo, ¿verdad? Ese Sí. concepto de el egoísmo es algo malo, ¿verdad? Egoísmo es no deseable. Ujú. No, egoísmo es esa responsabilidad, como tú dices, esa responsabilidad personal de que yo no te tienes que preocupar por mí. Si tú estás en una emergencia o en una situación, no te tienes que preocupar por mí. Porque Claro. entonces, como algunos clientes dicen, voy al psicólogo y me preocupo por el psicólogo cuando le cuento mis cosas de verdad. Ujú. No es tu labor preocuparte, ¿verdad? Sí, Tu sí, labor es hacer tu trabajo. Entonces, si nos fuimos al 10%, una, porque cada capítulo queríamos que fuera un 1%, sí, ¿verdad? sí, sí. Dos, para dejar abierto seguir trabajando los demás porcentajes, pero también porque estamos introduciendo el tema del egoísmo sano, el egoísmo positivo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces la gente dice, bueno, 10% sí puede. Sí, una negociación ahí que hubo. Sí, es una negociación, como 10% sí, sí, háblame de eso, ¿verdad? Si dijéramos el 50, que es lo más saludable, ¿verdad? cincuenta por Ujú. ciento tu responsabilidad, entonces la gente diría, oye, no, pues es mucho, Sí. ¿verdad? Y algo que te quiero mencionar sobre el 10% es que muchas veces las personas, pues, nos intimidamos por los cambios grandes. Entonces, siempre la gente dice: "No, hay que hacer un cambio, hay que darle 180 grados a tu vida, un cambio". Y realmente no hay que hacer cambios tan, yo creo, a mi entender, no hay que hacer cambios tan grandes, sino cambios consistentes. Entonces, Exacto. si tú cambias 10% y sigues en ese cambio constante, vas a conseguir más cosas que si decides un día tratar de ser 50% diferente, pero no eres consistente. Entonces, ese 10% bien aplicado te puede ayudar. Fíjate que yo aprendí ahí de tu maestro, Ujú. ¿verdad? De lo que tú mencionas de tu maestro Steve, ¿era tu maestro? Sí, ¿Es tu maestro? sí, Que él dice, cuando él te dice, tú aprende a usar lo que tienes, ¿verdad? Cuando hablas de las sogas. sí, exacto. En ese momento que hablas de las sogas y cómo usar sogas y nudos para subir, me imagino, para Mm, subir escalar una sí, montaña o una pared. Usa lo que tienes, aprende a usar las herramientas que tienes y luego te vas por lo más caro, lo más elegante, lo que puedas, ¿no? O lo más profesional. Y en terapia y en el trabajo personal es lo mismo. Sí, claro, te puedes pagar un taller de no sé cuántos miles de dólares un fin de semana y es un lujo y te vas, pero te estás metiendo a algo que tienes que digerir poco a poco después. ujú, Y lo tienes que ir acomodando a tu forma de entender la vida, a tu forma de transformación, ¿verdad? sí, Entonces yo creo mucho en esa transformación orgánica, sí, ¿verdad? sí, yo recuerdo, por ejemplo, me estoy desviando un poco, ¿verdad? Pero es un ejemplo que quiero presentar. Hace muchos años, cuando, pues, estudiante universitario, pues, a Puerto Rico vino el grupo Chicago y tenía un concierto y yo quería ese concierto y obviamente no tenía el dinero para hacerlo. Pero ese día lo que hice fue que fui y me compré el disco de ellos y sustituí la experiencia con disfrutarme de escuchar ese disco. Y lo Ajá, disfruté un montón, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que muchas sí, veces tenemos que buscar, optimizar, sacar mayor provecho con lo que tenemos. Tal vez si no tengo el dinero para ir donde un consejero o un psicólogo o algo, ajá, o si quisiera tomar un adiestramiento con una personalidad muy conocida, pero lo que puedo ajá, es comprarme un libro, pues entonces tomo el libro y lo estudio y lo aprendo. Entonces es sí, optimizar las experiencias y el aprendizaje sin ponernos en complicaciones de dinero o mayores ajá. cargas, ¿verdad? El Que que eso es muy quiere importante. trabajar en sí mismo empieza, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, la psicoterapia es muy cara. Ujú. No es cara, ¿verdad? Es una inversión. La Exacto. psicoterapia voy a corregir eso, la psicoterapia es una inversión profunda. Claro. Y si no estás listo para esa inversión o lista, hay material. Ahorita tengo como 353 videos, vi ayer, en el YouTube, en el canal de YouTube. Ujú. Y puedes empezar, siempre dejo tarea para contestar. Yo definitivamente creo en que hay que
equilibrar, ¿verdad? Hay que balancear el alcance a las nuevas tecnologías de la psicología. Hay claro, que democratizar la psicología. Para mí es importante. Y eso con un tallercito. Tengo un tallercito que son $15, que ahí lo haces y te tarda 3 semanas en hacerlo y ahí vas, y se avanzó muchísimo, como si hubieses pagado 2 o 3 sesiones. claro. Entonces, es trabajar con lo que me encanta esa metáfora que dices del disco, porque voy a disfrutar su música, voy a honrarle su creatividad, lo Ujú, voy a absorber y ya los veré cuando pueda, ¿verdad? claro, claro. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Sí, y algo que yo creo es que, bueno, esto me parece, como te digo, conociendo tu historia, ¿verdad? Tú vienes de mencionas que tú vienes de un sector, un barrio, de que era, mencionabas que en un momento era ni la policía quería entrar, ni había servicios, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces, eh, a veces yo miro hacia atrás y veo a las personas que estaban en mi vida en algún momento, y puedo mirar con nostalgia porque ya no están, pero en algún momento yo decidí cambiar mi vida y cambiar las personas con las que estaban. Si es necesario, hay veces que uno tiene que escoger las personas que te acompañan en el camino. A veces tú puedes estar, a mi entender, y tú, ¿verdad? Tú eres la Ajá, experta, pero hay veces que uno puede estar invirtiendo dinero con un psicólogo, pero sigues compartiendo con personas que esa relación lo que te hace es destruir tu ajá. progreso. Entonces, en algún momento yo creo que hay que buscar ayuda, pero a veces hasta cambiar el entorno, cambiar las personas con las que quiero compartir, eh, eso pues me ayuda, ¿verdad? Y entonces Sí. hay veces que yo digo, a veces una buena conversación con un buen amigo es hasta mejor que una terapia, una sesión de terapia con un psicólogo. Así que No, escoger las no, personas que Cristóbal, te no, ¿cómo acompañen. pues? Oye, oye, no. No, 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 bueno, te digo, Sí, es de que hay transformadora, ¿verdad? sí, Es sí, hay enriquecedora, hay buenos sí, hay buenos amigos, y hay sí, hay psicólogos muy malos. buenos amigos. Oye, No todos, ¿verdad? Como no. hay de todo, hay de todo. Bueno, aquí va. Cuando platicas con un amigo y un amigo que sea que se convierta a veces también en tu mentor, que pueda Sí. ver las cosas con cariño para ti, con Ujú, sabiduría y cariño para ti, ¿verdad? Son experiencias muy bonitas y son experiencias enriquecedoras. A lo que vas con el terapeuta es a que te traiga toda esa información de psicología que tú no has estudiado, ¿verdad? claro, claro. Entonces, que lo vea desde esos lentes de la psicología. Pero definitivamente yo también voy y le cuento a mis amigas muchas cosas, de verdad. O sea, es muy bonito. Y en tu profesión o en tu hobby, porque yo digo que es tu profesión porque ya le has dedicado mucho tiempo a la Ujú, espeleología, ¿verdad? sí. En tu profesión también como espeleólogo, ¿eso es? Sí, ¿Sí? espeleólogo. Espeleólogo. Am, ahora sí que has aprendido de trabajos de equipo porque se confía, como tú dices, la vida y la muerte ahí, ¿verdad? Sí. Y en la vida afuera es exactamente igual. Yo les digo a las jovencitas, no salgas en la noche al antro, no Ujú, salgas de fiesta si no confías en la persona con la que vas, porque corre tu vida peligro si la persona regresa manejando tomada, si te dejó allá, si se juntó con alguien que no te convenía, sí. O sea, tienes que conocer con quién sales y con quién regresas, ¿verdad? sí, Y para todo en la vida, tienes que conocer con quién estás casado o casada. Tienes que poder confiar en esa persona, si no, hay que hacer limpieza, ¿verdad? Hay que trabajar en esa limpieza. sí. Ujú. Mira, algo que me parece, ¿verdad? Es que cuando uno en el mundo de la espeleología, muchas veces uno entra a sitios oscuros, difíciles, un poco inaccesibles para todo el mundo, y uno Sí, va a descubrir cosas, ¿verdad? Es un proceso, es como un camino para uno descubrir experiencias. Y yo creo que tu libro también habla mucho sobre como que va a pasos, buscando ir ujú. autoconocerse y descubriendo cosas en uno para uno lograr un cambio. ¿Cuál es la intención principal de tu libro? ¿Qué tú esperas que la gente, si dice, bueno, si las personas sacan una gran lección de tu libro, cuál es esa lección que tú quieres que las personas se lleven de tu libro?
Cuando terminen de leer el libro, yo lo que quiero es que ya no haya reversa, Okey, que no digan: "Nadie me lo dijo", okey, ¿verdad? Esa es la intención, que cuando pasen los años, cuando tengas 30, 40, 50 años, 70, y digas: "Yo no me cuidé, yo no me atendí", ya hay gente que llega a la terapia con una ansiedad terrible, ya de muchos años, o una depresión terrible que ya es incapacitante. Y que les digo: "Ahora vamos a ponerse usted como prioridad", y: "No, pero es que mi hija, no, pero es que mi nieto, no, pero es que mi esposo o mi esposa", o lo que sea. Y entonces, con este libro te lo digo despacito, te lo decimos los Estela y yo despacito, te ponemos preguntas. Si haces tu tarea y lo lees, no vas a poder no saberlo, claro, ¿verdad? Y van a pasar los años y este libro lo vas a volver a usar después, a lo mejor, despacito. definitivamente. Es un libro que se va a leer muchas veces, pero te abre la puerta. Queremos nada más que te abra la puerta a ese, conocimiento del autocuidado, ¿verdad? Claro, claro. Que cada decisión que tomas en la vida tiene una consecuencia en tu salud y en tu salud emocional, que es mi trabajo, ¿verdad? Sí, Cada persona, como tú dices, que decides, cada equipo de trabajo, cada trabajo que escoges, cada hábito que escoges. sí, Sí. sí. No, y mira, a veces me ha pasado, ya tú y yo, ¿verdad? No somos tan adolescentes, ¿verdad? Tenemos nuestros años y nuestra experiencia. Ajá, Y a veces, como te digo, yo, por ejemplo, he tenido alguna reunión de la clase graduada de mi escuela, y a veces uno digo, bueno, a esta persona hace 10 años que no lo veo, 15 años que no lo veo, y cuando regreso y veo a esta persona, uno empieza a evaluar y a observar y a aprender ujú, de las demás personas. Y hay veces que uno puede ver en personas físicamente, como ha pasado tantos años, uno puede ver el contraste y uno dice, wow, esta persona, uno diría que no ha tenido una buena vida. Se nota como que esta persona ha vivido con mucha angustia y su ujú, cuerpo lo refleja. Entonces, tal ujú, vez unas personas en el día a día no se dan cuenta de que todas las cargas que tomamos innecesariamente en nuestras vidas, todas las situaciones que nos afectan y que no buscamos resolver, pues de día no nos damos cuenta del impacto, del peso en nosotros. Pero en esa situación donde te dije que vemos a alguien que hace 15 años no lo vemos y decimos, wow, Dios mío, qué vida ha vivido esta persona porque se ve hasta triste, se ve cansado, se ve agotado, cansado. ¿Verdad? Entonces, yo creo que eso que tú mencionas de, mira, abrir la puerta ahora para que a largo plazo puedas conseguir un beneficio. Tal vez no mañana, pero poco a sí, poco. sí. Y un beneficio concreto, ¿verdad? Un Sí. beneficio que sea un camino nuevo de vida, ¿verdad? Ujú, A mí me y yo regreso a tu libro porque yo de verdad me quedé poco sabía yo de la espeleología. La mencionamos en nuestro libro, porque Rosa okey. Estela le llama mucho la atención la Ujú, espeleología y la mencionamos. Pero ahora al leerlo me da esta conocimiento de vida también de simplemente, el que no lee el libro de Cristóbal lo tiene que leer, ¿verdad? No se los voy a platicar todo. Pero pero aquí esta metáfora con la que empiezas con cargar esa mochila al principio. ujú. Es una mochila donde los demás dijeron: "Ah, pues yo ya me sé la dinámica aquí, ya vamos", ¿verdad? Le Sí, sí. dejamos al novato la mochila y tú la vas cargando sin tener esa fuerza para decir: "Hey, ¿qué les pasó?", ¿verdad? Esto no va así, porque es nuevo, porque todavía no sabes las reglas. Y a veces la vida nos ha puesto de esa manera. A veces la vida, vienes a esta vida y tus papás te golpearon, o perdiste a tu papá, o le pasó algo, o a ti te hicieron algo. Esa es esa parte de injusticia, ¿verdad? Ujú, Y es esa mochila, vas cargando esa mochila pesada, vieja, ¿verdad? Llena de cosas, y no sabes cómo dejarla hasta que alguien viene y te dice: "Oye, así no es la vida, no, las mochilas no son así, esto es injusto", y te ayuda en ese momento a reestructurar. Entonces, esa es la terapia es ese trabajo de, a ver, espérate, vamos a ver por qué traes esa mochila, qué calidad de mochila y qué traes en la mochila. ujú. Y la otra es tu responsabilidad también decir que no, ¿verdad? Exacto. Esa es tu responsabilidad aprender. Sí. Hoy vi en algún lugar en las redes sociales que alguien escribió, dijo: "No es
es una oración completa. Decir no es una oración completa. Ya con eso dijiste mucho. Y entonces hay que aprender a decir que no. Sí, Nuevamente, tener un poquito ese sí, 10% de egoísmo sí, y cuidar de no siempre hay que decir que sí. Mira, algo que tú hablas mucho en tu libro es el desarrollar ese amor propio. Y es como que no es algo rápido, es algo lento, que toma tiempo y que es que sí, en unas notas que me compartiste mencionas que es como las estalactitas, ¿verdad? Y las cosas que se forman en una cueva no se forman de manera rápida, sí, toma tiempo y con el paso del tiempo se crea algo hermoso, se crea una hermosura, se crea algo que uno disfruta, pero eso que me gustaría que las personas que leyeran tu libro entendieran, este proceso de aprender a quererse, aprender a amarse, apreciarse y valorarse, es un proceso que debe ser para toda la vida, o sea, para toda la vida. sí. Y el proceso de autoconocimiento, yo recuerdo hace muchos años cuando joven, yo decía, yo me leí 2 o 3 libros, yo me creía que yo sabía de la vida. Sí, Y después de un momento dije como que no, no sé nada. Y aún todavía, aún mencionaste algo que a veces uno leyó un libro hace un tiempo y uno regresa y lo lee. Y en esta nueva circunstancia, en esta nueva etapa de la vida, uno sigue encontrando lecciones, porque es un proceso que a mi entender no debe pararse nunca, este proceso de claro. autoconocimiento. Y aquí va la buena noticia, ¿verdad? Así como las estalactitas que Ah, tuve que investigar qué era eso, ¿verdad? Que son esos picos, ¿verdad? Que se van ujú, formando en las cuevas, gotita a gotita. Ah, así, cuando tú vas formando tu autoestima, tu amor propio y, y vas pasando por la vida, eso queda ya como un regalo a la humanidad, porque tú tienes ese amor propio y seguro que tus hijos, tus gente que convivan contigo, lo sí, van a apreciar y lo van a aprender. Entonces se va formando otras nuevas autoestimas en el camino conforme tú vas formando la tuya. Y sí. es algo que queda de manera arqueológica para siempre, ¿verdad? Ujú. Sí, Hay un concepto que ambos lo mencionamos en los libros, ¿verdad? En tu libro y en el mío, respectivamente, y es el concepto de liderato, de liderazgo. Y ayer yo hablaba de una charla y hablaba sobre eso, y es que hay como que muchas creencias equivocadas sobre lo que es ser líder, ¿verdad? A veces pensamos que ser líder es tener una posición, un estatus, mandar. Yo soy líder yo soy líder en el contexto de las demás personas que yo le ordeno cosas. Pero tú mencionas algo el liderazgo de tu poder interior. Y entonces yo en el libro mío le llamo el autoliderazgo. Son las cosas que yo tengo que aprender como yo ser mi propio líder, ¿verdad? Tomar responsabilidad de mí y empezar a cuidarme. Y eventualmente puedo ayudar a otras personas a mi alrededor, pero tengo que tomar como que asumir el liderazgo de mi propia vida. Me ujú. gustaría que me tocaras ese punto desde la perspectiva de tu libro. Sí, esa es la invitación es que es tanto ese trabajo de disciplina personal y esa disciplina personal en tu manera de comer, en tu manera de hacer ejercicio, en tu manera de manejar tus relaciones interpersonales, te va a dar autoridad por sí mismo, Claro. ¿verdad? Porque hay líderes, como decimos, hay líderes que por contrato, ¿verdad? Que los han Ujú, puesto en una empresa para dirigir una empresa, un lugar, un equipo. Pero si tú ves en los equipos siempre hay los líderes natos, los líderes naturales, ¿verdad? Y ellos son que a través de su trabajo interno han ido de alguna manera acomodando su disciplina y esa disciplina se muestra en cada acto, ¿verdad? claro. Y ahí es donde vas inspirando. Un líder interno es el que inspira a otros, ¿verdad? Y ya para cuando ya les explica, ya tiene sentido para los demás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, estamos tratando de instigar ese tipo de liderazgo interno. Sí. Sí, porque el líder, un gran líder, inspira y lidera no tan solo con órdenes o con, ¿verdad? O con Sí, autoridad,
no tan solo inspira con sus palabras, sino también con su ejemplo. Entonces, sí, muchas veces, a veces no nos damos cuenta de que nuestro comportamiento afecta positivo o negativamente a a las personas alrededor. Y si escogemos ser mejores seres humanos, trabajar con nosotros mismos, nuestro comportamiento es observado por otras personas. Y de alguna u otra manera empezamos a moldear un poco el sí, entorno. Yo siempre recuerdo en algún momento que, por ejemplo, en mi trabajo, uno llegaba a un grupo, estaban, como dicen en Estados Unidos, en como el water cooler moment, ¿verdad? Está todo el mundo hablando y uno llega y dice una idea negativa y todo el mundo se va y empieza y se agita y cambia y entran. Y yo, conscientemente, en muchas ocasiones yo llegaba con la idea de poner algo ese contrario, es poner, ese desorden. sí, poner algo positivo para que la conversación fuera Sí, positiva. Entonces, es bien interesante ver cómo uno, en algún momento uno dice algo así y de repente la conducta de los demás se puede cambiar. Entonces, es algo bien interesante, ¿verdad? Porque nuestro comportamiento, nuestros cambios internos se manifiestan afuera y pueden alterar y pueden ayudar a los demás. sí, sí. Y esa es esa autoobservación, ¿verdad? Eso es lo que promovemos, que autoobserves, porque además cuando tienes esa bandera interna o esa brújula interna, te mueves menos al ritmo de los demás también, ¿verdad? Entonces, Claro, te eres más selectivo en escoger líderes también hacia afuera. claro, claro. Y eso es una responsabilidad. ¿Qué líderes voy a escoger para que me guíen? Porque confío, ¿verdad? Sí. Y en tu libro tú mencionas cómo tú has seleccionado tus líderes en base a los conocimientos, en base a la actitud, cómo tú has seleccionado esos líderes en base a sus conocimientos Ujú, y en base a lo que han en su actitud también, ¿verdad? claro. Y eso es cuando tienes ese liderazgo interior, eres menos a la deriva, ¿verdad? De un barco, menos a la deriva del viento, y entonces te das oportunidad de crecer y enriquecerte con lo que seleccionas afuera. Sí, sí, sí. Sí, algo que mencionaste me parece bien interesante, bien chévere, es la parte de autoobservación. O sea, pero también observar alrededor. No es que de repente, porque si una persona es, vamos a decir de esta manera, egoísta y firme en sus creencias, y yo digo, no, yo quiero hacer las cosas así, yo quiero hacer las cosas así, alguien puede decir, ay, es que esa persona es tan seguro de sí mismo, ¿no? Tal vez está Sí, rayando en ser testarudo, en que no observa a los demás. Entonces, así como uno sí, observa a uno, también hay que observar alrededor, observar a las personas y hay que tener la capacidad de ser un poco flexible, por decir una manera, moldeable a las circunstancias, sí, porque así es que uno aprende, ¿verdad? Si uno claro. es rígido y estricto, uno no aprende, las lecciones no penetran, pero si uno es, ¿verdad? Uno puede ser moldeable, uno puede aprender también con cosas que uno observa afuera. Sí. Y conforme te conoces más, vas sabiendo dónde sí puedes participar, dónde no, donde tus habilidades te funcionan, dónde no, ¿verdad? Ujú. Sí, O sea, es ese ser moldeable con cierta responsabilidad, ¿verdad? sí. Algo que me parece interesante es que cuando Cuando en el episodio anterior que conversé contigo, me contaste de cómo tú en algún momento tenías un montón de cosas que desde afuera parecían ser señales de éxito. Cuando tú decías que tenías muchas participaciones en televisión, en radio, tenías la agenda tan llena, pero tu cuerpo entonces, pues en un momento se desplomó, ¿verdad? Te afectaste físicamente y tuviste problemas por eso. Y ahora cuando comenzamos esta conversación que me dice que estás mudándote a Puerto Vallarta y estás buscando, mencionaste nadar y caminar, y entonces es bien interesante ver cómo el camino que hace 4 años y medio o sea, me compartiste lo que había pasado, sigue en evolución, buscando todavía mejorar y buscar mejores cosas para tu vida. Sí. Ser consciente de dónde se puede, dónde no. Ahora que he estado escribiendo más,
y yo viviendo allá en San José, California, sí íbamos a caminar diario y tenemos montañas muy bonitas en California, pero nada cercano a nuestra casa. claro, Entonces yo decía, yo quiero poder en la mañana nadar o caminar en la montaña o poder ver el mar en la mañana. Y sí, para mí eso era importante. Y gracias a Dios ahora mi profesión me lo permite, ¿verdad? Que puedo hacer todo en línea, puedo seguir presente en California y en todo Estados Unidos, ¿no? Y estar desde acá y viajar cuando sea necesario. Y eso es parte de cuidarse. Sí, claro, hay que modificar, no es todo la visión de cuánto vamos a ganar, qué se va a hacer, ¿verdad? No, es un balance también, ¿verdad? claro, Conservar la salud, sí. sí. Y Carmen, mencionamos que tu libro surge de, ¿verdad? Como al acompañar ya unas cosas que tú estabas haciendo, pero ¿qué viene después del libro? ¿Hay otras cosas que estás planificando, otros proyectos que el libro te ha abierto algunas puertas o te ha dado algunas ideas para seguir haciendo? ¿Qué más hay después del libro? Primero ya están pidiendo mucho la versión en inglés, entonces Ok, ya está casi lista, me falta encontrar quién lo edite profesionalmente, ok, pero ya lo tenemos traducido al inglés. Y la otra es, ya empecé a escribir un libro del perdón. ok, Uno de los siguientes temas que surgió para mí fue el perdón dentro de mis meditaciones y estoy respetando ese trabajo, esa petición y voy avanzando en el perdón. Ahora con la mudanza paré un poco de escribir, pero trato de escribir 1 hora al día. Y entonces ya va un poco avanzado también esa idea, ya está estructurado y va en el camino ese segundo libro del perdón. sí. Y he estado escribiendo más personalmente, no para publicar, sino he estado Ujú, escribiendo mucho más que mis propia historia de vida, mis propias cosas para mí. Eso también ha sido muy enriquecedor internamente. Y mi trabajo siempre va a ser la psicoterapia. Siempre yo soy feliz dando psicoterapia. Entonces, creo que voy a dar psicoterapia hasta que pueda, ¿verdad? claro, claro. Entonces ahí sigo trabajando con los clientes, ¿verdad? Principalmente de California. Sí, Hay mucho trabajo ahorita para mí de evaluaciones de migración. Por la ok, situación política, hago las evaluaciones que necesitan los abogados para presentar a sus casos. Y ahí estoy, en ese camino, pero seguir escribiendo es mi meta. Tuve la fortuna de ir la semana pasada, hace unos días, a dar un taller en las instalaciones de Google, ujú, que ofrecieron el taller al público sobre el libro. Era para presentar el libro del 10%. ok, Nos fue muy bien. Tuvieron Se les llenaron la lista muy pronto. wow, Entonces, nos fue muy bien y tuvimos que cerrar, de hecho, tuvimos que cerrar para que ya no se siguieran inscribiendo y no quedarles mal. ok, Y me volvieron a invitar para octubre, entonces voy a estar regresando a California cuando sea necesario a dar cursos, súper, ¿verdad? súper. Y Dime. y tú, a ver, no, pues yo también, acuérdate que también lo voy a poner en mi canal, entonces yo Claro, quiero que claro. nos platiques también qué, a ver, qué te motivó a escribir este libro y Sí. qué sigue. Antes de eso te quiero decir algo, y es que Okey. una preguntita, y pues esto es una Ajá, conversación, sí. como 2 Sí, amigos que sí, hace sí. tiempo no se Así hablan. son, sí. Y es que tú entiendes que has encontrado un estado, o sea, mencionaste que trabajas con todavía, te encanta la psicoterapia, trabajar con las personas, eso requiere, ¿verdad? Siempre hay una carga de trabajar con los problemas de las personas. ¿Has encontrado un punto donde te sientes cómoda, que trabajas bien sin afectarte y de una manera, vamos a decir, de manera saludable? Creo que sí, pero ¿verdad? Me gustaría que me dijeras sobre eso. Sí, ha sido un desafío grande porque mi especialidad ha sido los traumas profundos. Ujú, Traumas muy profundos como abusos sexuales, mm, cosas así, ¿no? Entonces, víctimas de crimen, etcétera. Entonces, el año pasado, yo misma tuve una crisis porque es mucho, ¿verdad? wow, Ha sido por muchos años, llevo 30 años dando terapia. Entonces, yo misma tomé me di un descanso de unos 3 meses, 4, okey, y, voy muy despacio, y siempre yo soy muy selectiva con mis clientes. Tengo un sí, número de clientes por día y un número de clientes por semana. Entonces,
ahí va. No, no me paso de eso porque yo sé, solamente atiendo el número de clientes que yo sé que voy a disfrutar, que les voy a poner Sí, sí. atención, que estoy pensando en ellos cuando no están en la terapia, ¿verdad? Claro, claro, Entonces, esa ha sido mi forma de cuidarme y de quedarme en la profesión por muchos años, porque en mi profesión muchos psicólogos se queman muy pronto y no pueden seguir. Entonces, esa ha claro, sido mi forma de cuidarme. Y moverme a un lugar donde es la playa, de verdad vamos mi esposo a caminar y yo en las mañanas, ahora que estamos aquí estos días, mm, am, moverme así a un lugar tranquilo, a una ciudad tranquila, me ha dado, me va a dar, ¿verdad? Porque eso es lo que ando buscando, me va a dar esa posibilidad de seguir trabajando con víctimas de ansiedad. Ahorita estoy enfocando mucho en la ansiedad y en el estrés, en los casos claro, de migración. Entonces sí como muy conscientemente he hecho todo lo que tengo que hacer para cuidar mi cuerpo, porque por lo que te platiqué en la entrevista pasada ya lo he vivido de manera muy dolorosa, ¿verdad? claro, claro. Sí, sí. Ujú. Sí, me encanta. Sí, Me encanta porque eres testigo, o sea, eres testimonio del diez por sí, ciento de más egoísta, ¿verdad? sí, Porque tienes que hacerlo para ti para mismo. seguir, sí. Sí. Mira, con relación a mi libro, yo te quiero decir que yo cuando escribí mi libro fue como eh, una decisión estratégica, ¿verdad? Yo he tenido mentores, y los mencioné en el libro, Rubén González y otras personas, que, pues mira, pues decían, pues hay que escribir un libro, el libro te puede ayudar entonces a desarrollarte como conferencista, como speaker, ¿verdad? Sí, eso siempre me ha llamado la atención, esa parte, ¿verdad? De mover en esa dirección y ser un conferenciante y cobrar por mi servicio. Pero en el proceso, primero que escribir un libro, para mí es una experiencia transformadora, es como una meditación, un proceso de uno descubrir muchas cosas de uno, de quién uno es, del pasado y todo eso. Pero también algo que surge del libro es, en un momento alguien me dijo, mira, en el libro no puedes dar tantas gracias. Y yo, no, yo para mí el libro ha sido la oportunidad de darle gracias a muchas personas en mi vida. Y a veces Ajá, como que menciono tanto a personas pero es que para mí el agradecer, el dar gracias a otras personas, me, me, me llena, me hace sentir, para mí es algo importante, ¿verdad? sí, sí, sí. Y este libro yo lo escribí pensando en agradecer a unas personas. Se lo dedico a dos personas. Primero, es un amigo, mi amigo Wito, el que está mencionado en el libro, Okey. cuando él murió cuando empezó la pandemia. O sea, a nosotros nos Oh, dijeron un viernes por la tarde, nos vamos, el fin de semana nos regresan a trabajar, fue el inicio del cierre. Pues él durmiendo en su casa, de jueves a viernes, no, murió durmiendo, lo encontraron muerto. ajá, Y entonces, yo no hubo ni la oportunidad de despedir el duelo, porque empezando la pandemia había un desconocimiento, un temor, y no hubo ni servicio, ni velorio, el entierro fue como ujú, que 2 o 3 personas cercanas, y no hubo ni ceremonia. Y para mí, sí, pues, el libro es dedicado a él para agradecerle, pues, ujú, su aportación en mi vida. Y a Steve, que mencionaste, Steve se volvió mi mentor. Y yo tenía como una cierta prisa de escribir el libro porque Steve está ya ahora su esposa murió y él después está mal de salud y está en un hogar encamado. okey, Y para mí era oh, parte del propósito del libro, era llevarle el libro a él y decirle como que gracias, y, sí, y es mi forma de expresar el agradecimiento y hacérselo, pues llevárselo a él. Y para sí, mí, pues, como digo, esas cosas que no parecen de primera instancia, que era por lo que yo quería escribir el libro, en el proceso de escribirlo, lo descubrí. Y para mí eso ha sido, pues, súper valioso, súper valioso. sí, sí. Así que, Y sí se nota el libro, como agradecimiento a ellos 2, ¿verdad? Se nota mm, ujú. ese esa historia de agradecimiento. Yo este Carmen, libro, dime. fíjate que este libro había perdido yo la pista de lo que andas haciendo, ¿verdad? Había perdido la pista de tu Ujú, podcast y demás. Creo que va a ayudar a muchos, especialmente hombres con los que trabajo en terapia, okey, ¿verdad?
creo que va a ayudar a muchos porque es una forma de decirle, hay un sistema, hay una estructura claro, para claro, entrar a esos miedos más profundos, para adentrarse en esas cuevas internas. Hay una estructura y qué mejor que un espeleólogo se lo diga, claro, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Algo que, como mencionábamos hace un momento, que el autoconocimiento es para toda la vida, es un proceso continuo. Yo siempre pienso sí. también que el miedo, el miedo nunca, uno no supera por completo el miedo. El miedo siempre está ahí y yo siempre lo utilizo a mi favor. Yo, por ejemplo, quiero dar una conferencia ante un grupo y me causa nervios, me causa miedo, pues me preparo mejor. Y Ujú. quiero ir a una cueva, pues todavía tengo miedo, pero he aprendido a minimizar los riesgos y a cuidarme mejor y a no Sí, pensar que el miedo es negativo, el miedo pues está ahí. Y entonces aprender a seguir toda mi vida sabiendo que en algún momento voy a sentir miedo ante algunas cosas. Pero a pesar ¿Te de eso, uno sigue. te quedaste invitado a seguir escribiendo? Sí, sí, no, eso es como, para mí, otra cosa muy importante de escribir libros es que después que uno hace algo, uno dice, ah, ya yo lo hice, puedo hacerlo otra vez. Ajá. Sí, ¿verdad? Es cierto. Y para mí entonces incluso puedo hacerlo y lo disfruté la primera vez, entonces ya estoy mirando con cierto deseo Sí, de volver a escribir y sacar eso que mencionabas que tú escribes todos los días una hora, eso para mí fue esa experiencia de sacar una hora todos los días y sentarme, cerrar la puerta, nadie me interrumpe, es como que para mí era como una meditación. sí, sí, sí. Así es que Bueno, vamos a saber más de ti claro, ¿no? Y en términos de libros. tu libro del perdón es algo que yo quisiera saber, porque el perdón es algo que a mí me llama mucho la atención, porque a veces pensamos que el perdón es como que si yo te perdono es que yo te estoy dando como este regalo, te estoy Ah, dando el privilegio sí, como si no fuera un rey o sí. un presidente que indulta a alguien. No, Ajá. yo pienso que el perdón es un regalo que uno se hace a uno mismo primero, ¿verdad? Sí, Soltar esa es un carga. regalo interno que a veces no se tiene ni siquiera que mencionar afuera, ¿no? Exacto, Es sí, un regalo personal, sí. Y muchas veces el trabajo más duro es el perdón hacia uno mismo, ¿verdad? claro, claro, No es lo que me hiciste, es que yo me haya dejado hacer lo que me hiciste. Ha sí. sido muy interesante explorar este tema del perdón para escribir el libro. Especialmente, tú tuviste la valentía de aventarte a escribir solo, ¿verdad? Ujú, Nosotros fue un poco más acompañado Rosestela y yo, y es una delicia escribir con Rosestela. qué bien, Pero especialmente ahora que estoy escribiendo yo, es me puedo ir a donde yo quiera. Y entonces me tengo yo la responsabilidad de regresarme y decir: "Aquí va este tema, en el tema no va", etcétera. Ha qué bien. sido una aventura muy bonita escribir también sola, y de repente, pues, sentarme platicar con Rosestela y hablar de cosas que estamos escribiendo cada una por su lado. Y Sí, vamos a seguir escribiendo ella y yo. Estamos claro. haciendo la segunda parte del 10% más egoísta. Súper, súper. Ya Ujú. va, eso sería como, Otro 10%. la sí, exacto, como la inflación, que todo va subiendo el precio, pues Todo ahora va no va a ser subiendo. 10%, tiene que ser más. Ahora vamos al 20, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí, ya Carmen, lo estamos haciendo. gracias por esta oportunidad de conversar. Como te mencioné, yo hacía tanto tiempo que habíamos conversado y yo primero regresé a escuchar tu conversación y me la disfruté otra vez y dije, wow, fue una buena conversación. Se me había olvidado, ¿verdad? Y ahora volver a Ujú. conversar contigo, pues lo disfruto nuevamente y aprecio y agradezco esa oportunidad de conversar contigo y aprender de ti. Sí, vamos a ponerles los enlaces a los 2 episodios, que la otra Súper. conversación está muy bonita también. Y yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado que sea este dúo, porque me permite compartírselos al podcast de Armonía Emocional Claro, también. claro, claro. Sí, Y yo sé que tus temas, pues, tanto allá en Puerto Rico, en muchos países de Hispanoamérica, hace falta, ¿verdad? Hace falta más. Y entonces, como mencionaste, en estos tiempos que estamos viviendo de, de incertidumbre, de estrés,
hay que aprender cómo encontrarnos en el centro Sí. y cuidarnos y sentirnos que, ¿verdad? Que podemos sobrevivir a todo esto. Tengo una pregunta antes de que nos vayamos. Adelante, adelante. Con todo esto que está pasando desde la pandemia y todo esto político y demás, que Mm. agita tu mente, me imagino. Cuando vas a la cueva, ¿qué? Cuando vas a la cueva, ¿qué se lleva? ¿Qué te llevas? ¿Qué sale de la cueva? A ver, Bueno, entras con todas estas preocupaciones y luego, ¿qué pasa adentro? Y luego cuando sales, ¿qué pasa? pues fíjate, algo bien interesante, primero que ya hace tiempo no lo estoy haciendo, estoy más enfocado en otras cosas y Okey. hace varios años que no entro a una cueva, pero, Ajá. perdón, pero de la experiencia de una cueva, primero, hay- para darte un ejemplo, mira, hay una cueva que la menciono en el libro así, se llama Juan Nieves, entonces para entrar a esa cueva uno llega a un punto, uno empieza a bajar unos 180 pies en caída libre, ¿verdad? Cuando uno está tanto bajando por la soga o subiendo por la cuerda, uno está primero enfocado en eso. O sea, yo no puedo estar pensando Sí. afuera. Yo tengo que mirar dónde estoy agarrando la cuerda, cuánto muevo Ujú. esta pedazo de equipo, este carabinero, este mosquetón. Tengo que estar presente porque mi vida depende de todas esas cosas. Entonces, por la calidad, por la naturaleza de la actividad, tengo que estar bien presente, ¿verdad? Ujú. Y también en otras circunstancias dentro de la cueva, a veces uno empieza a caminar y como uno está todo oscuro, y yo lo que estoy mirando al frente es a donde ilumina el rayo de luz, pues la percepción, los sentidos se alteran. Entonces me pasaba en una ocasión que yo iba en una cueva y yo iba caminando y cuando tú piensas, tú sabes identificar tus pensamientos, porque son de una manera, ¿verdad? Tienen Sí. una claridad o lo que sea, pero un Ajá. sueño es diferente. Cuando tú tienes un sueño, tú sientes que estás como que inmerso en eso. Ujú. Y me pasaba que iba caminando y de repente, por como estaba aislado de los sentidos, mis pensamientos eran tan claros como un sueño. Y yo decía, Mm, ¿qué es esto? O sea, estoy pensando, estoy sí. caminando, estoy despierto, pero la claridad del pensamiento es como que... y entonces me parecía eso, me disfrutaba esa sensación, esa experiencia de estar en la cueva y entonces como que uno desconectado de ciertos sentidos y enfocarse en ciertas cosas. Y pues lo disfrutaba mucho por eso. Ah, okey, gracias. Eso trato de decirles a los que están en una crisis emocional o en un proceso de depresión o de ansiedades, esto es un proceso oscuro, que Claro, hay una luz al final, solo es cuestión de estar consciente, ¿verdad? Y los pensamientos son traicioneros, ¿verdad? sí, Y los pensamientos son, hay que notarlos y darle su atención y seguirle, ¿verdad? sí. En Qué el bueno libro que te lo describes así. En el libro, en una parte yo menciono, yo decía como que yo aspiro o quisiera tener en mi vida la capacidad de, como dentro de una cueva, que yo puedo enfocar el rayo de luz hacia este lugar que voy, que así en mi Ujú, vida yo pudiera tener la capacidad de simplemente enfocar la atención en las cosas que quiero, ujú. ¿verdad? Y evitar distracciones, porque Sí, a veces estamos tan distraídos y miramos tan sí, sí. alrededor que simplemente buscar como que enfocarnos bien en lo que deseamos o en el camino hacia donde vamos, y es más fácil, ¿verdad? Pero tantas cosas alrededor hay que como que Pero es verdad. súper, súper. Bueno, pues, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor siempre platicar Sí, contigo. no, gracias a ti. Y que me gustaría después en algún momento conversar con Rosa Estela Mendoza de la Vega. Claro, ella va a estar feliz, sí. Claro. Ajá, Gracias, Carmen. Nos veremos en la sí. próxima. Sí, que estés muy bien, Cristóbal. Hasta luego.